Hola, hola, hola. Hoy ya tenemos aquí nuestro tercer capítulo. Vamos a hablar de un tema un poco más concreto, un poco más peculiar, pero no menos importante y súper necesario. Durante el capítulo de hoy vamos a hablar de cómo acompañar la vida en el cáncer, cómo estos diagnósticos nos complican emocionalmente nuestras realidades y cómo es súper importante el saber acompañarnos si somos los diagnosticados, así como acompañar bueno, pues a estas personas que son diagnosticadas, así nosotros mismos como familiares. Así que, bienvenido, bienvenida, bienvenide y comenzamos. Estás escuchando Deja Abierto, un podcast con Chechu Gómez que abre las puertas al crecimiento, la sanación y la verdad. Un espacio íntimo para acompañar y transformarnos. Para ello tenemos con nosotros hoy a Teresa Arroyo. Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, Chechu. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿También encantada de estar aquí contigo. ¿Te ha costado mucho aparcar hoy? No, la verdad que he sido precavida también, ¿eh? Menos mal que está la cosa muy complicada. Bueno, Teresa viene con nosotros hoy, es especialista en MDR, pero sobre todo, y lo más importante para hoy, es que ella es psicooncóloga, especialista en psicooncología. Y cuéntanos un poco dónde pasas consulta, dónde estás, cuéntanos de ti. Yo estoy en La Sarquía, en Vélez, Málaga, en presencial, ¿vale? En una clínica con un compañero fisio y otro podólogo. Y en Torre del Mar con una compañera psicóloga, que es el Centro Serenia, se llama. Y después, pues, online. Online es fantástico. No, desde luego, online llega a todas las partes. Me acuerdo cuando estuve viviendo en Grecia, Claro. con la psicóloga yo decía, ahora cuando me vaya, ¿cómo voy a hacer? Yo que incluso hacía MDR, era como a distancia cómo vamos a conjugar, y se conjuga estupendamente, ¿no? La pandemia nos regaló esta cosa y es una herramienta muy... Desde luego, es verdad que es muy una de las útil. cosas positivas con las que podemos quedarnos. Y tanto que sí. Sí. Bueno, pues como primera pregunta te quiero preguntar a ver si puedes formularnos un poco qué es la psicooncología, ¿no? Porque la palabra oncología más o menos la tenemos ubicada, que es como el estudio científico y médico de lo que es el diagnóstico de cáncer en todo su ámbito, pero ¿qué es en psicología, ¿no? ¿Qué es la psicooncología? ¿En qué se diferencia esto de las otras especialidades psicológicas? Perfecto, pues la psicooncología pues es una especialidad, ¿no? Un poco su nombre lo dice, pero es verdad que la gente todavía no sabe si eres médico o qué eres. Claro, Pues claro. somos psicólogos que acompañamos durante todo el proceso de enfermedad de cáncer. Y más aún, esto me gusta mucho decirlo porque la gente no es consciente, a lo mejor solo nos quedamos con esa parte del proceso y de acompañar. Y una función muy importante del psicooncólogo es la prevención del cáncer. Entonces, Claro. pues todo lo que tiene que ver con alimentación, tóxicos, disruptores endocrinos, gestión del estrés, Claro. todo eso, Muy importante. todo eso es prevención, ¿no? Porque hay muchas cosas que no podemos controlar y que el cáncer además es una enfermedad pues multifactorial. Pero hay otras cosas que sí que pues podemos hacer, ¿no? Luego pasará lo que tenga que pasar, pero porque desde luego cuando llega esta enfermedad lo que menos es culpa nuestra. Eso también que quede claro. Pero bueno, en principio pues sí que hay cosas que podemos hacer pues simplemente por mantenerlos lo más saludable posible. Y ya no solo en cáncer, sino con respecto a otras enfermedades, claro. Claro, en general el llevar unos hábitos saludables Eso es. y una vida amable en cuanto a hábitos es súper importante Pues para eso también es función nuestra. la prevención y el acompañamiento. Y el acompañamiento supone mucho, es decir, el acompañamiento puede ser desde antes incluso del diagnóstico, cuando me han hecho una prueba o me la van a hacer, una biopsia, un TAC, y muchas veces hay mucha incertidumbre, mucha angustia. Ahí ya podemos acompañarte, ahí ya no tienes que estar solo, no estás sola. Podemos estar contigo y darte la información que necesites o los recursos que necesites. Y de ahí en adelante, momento de diagnóstico, momento de proceso de tratamiento, de cirugía, Claro, ¿vale? Incluso después, ¿no? Porque creo que vamos a hablar mucho de ¿y después qué? claro. Vale. El antes, el durante y el después, ¿no? Porque ya con todo lo que estás hablando estamos viendo todo lo que abarca todo esto, ¿no? Que más allá de que lo hablemos, todas las personas que están escuchando saben que
que lo que es el diagnóstico de un cáncer, nada más escucharlo es como, ¡ah! No, en plan, ya es Sí, impactante, aunque sea desde, sí, desde, desde lejos, ¿no? Y también es importante el hablarlo y hablar de los grises que hay de por medio, ¿no? Porque también, por burdo que suene, como sociedad no hacemos un bien ninguno, ¿no? Porque es como que llega un diagnóstico de cáncer y inminentemente vemos muerte, ¿sabes? Como hay que tener mucho cuidado con estas sentencias y estas cosas porque sí. el acompañamiento emocional va por otro lado, ¿no? Por eso Mm. te quería preguntar, en principio, porque bueno, aunque entendamos y tal, es muy importante desde mi perspectiva, que por eso estamos hoy aquí, no entender cómo el cáncer atraviesa la vida de quienes lo padecen y de su entorno. Por eso te quería preguntar a ti, que Mm. además tendrás ya mucha experiencia en el cómo impacta un diagnóstico de cáncer a nivel emocional. Bueno, si hablas, si tienes testimonio, si conoces, la mayor parte de las personas te van a decir que se les cayó el hospital encima, ¿vale? Es decir, es algo que muchas veces somos conscientes porque, pues bueno, es verdad que hay mucha prevención, que es muy positivo, pero por otro lado esa prevención pues lleva a muchos diagnósticos pues que eso ayuda a poder cuanto antes pues empezar a solucionar toda esta historia, ¿no? Claro. Pero claro, de primeras la mayoría de la gente es como que ve eso como algo que le pasa a otras personas, Claro. ¿vale? Entonces, a nivel de incertidumbre, de angustia, no solo, como tú muy bien decías, no es solo para la persona, sino que es algo que afecta a toda la familia. Dependiendo de quién ha sido, quién ha recibido el diagnóstico de cáncer, afecta a todo. Es decir, si lo ha recibido la mujer y tiene hijos y está casada, cambian los roles generalmente, porque ya sabemos cómo sigue funcionando o sea, Aún hoy en en día, día la aunque nos pese sociedad. ¿vale? Y eso también lo atraviesa, evidentemente, porque es parte de nosotros. Entonces, ahí pues roles de cuidado, a otros niveles, económicos, sociales, es decir, afecta en muchísimos sentidos. Entonces, necesita su tiempo de digestión. Claro. Y en ese tiempo de digestión, por ejemplo, muchas veces las personas esperan a ir al especialista, ¿no? En este caso nosotros los psicooncólogos, como, bueno, yo creo que es algo también generalizado, ¿no? Que esperamos como cuando ya no podemos más. Claro. No, pues ahí ya, porque también como hay tanta información, que muchas veces no hay información, que es desinformación, o incluso nosotros, por eso me parece este espacio tan importante, porque yo siempre hablo de la carnicería y la pescadería, donde te cuentan que a Menganito le diagnosticaron lo mismo que tú y Menganito, madre mía. Claro. Entonces como... Ansiedad. Entonces, no va a pasar lo mismo que a Menganito. Y no, tú no tienes ni idea, es decir, no sabes de dónde viene esta persona, realmente qué le pasaba, porque diagnóstico de cáncer hay miles. O sea, no porque es... Pues, por ejemplo, con lo que yo más he trabajado durante 10 años, ya más de 10 años, es con cáncer de mama. Claro. Hay muchísimos matices, hay muchos, no hay dos, igual que no hay dos personas iguales, pues no hay dos tipos de cánceres iguales, aunque es que tenemos diagnosticado lo mismo. Cuidado, tu cuerpo es tuyo, el mío es mío. El sitio será diferente, el tratamiento, cada uno es lo que es, ¿no? Claro, es que mi cuerpo puede reaccionar de una forma que el tuyo no reacciona así. La carcasa, como yo digo, ¿no? Ya a lo mejor por eso en ese sentido es tan importante la prevención, porque no estamos a salvo, no va a haber cúrcuma milagrosa ni nada, vale, pero si la carcasa está más preparada, si yo estoy más saludable, si yo tengo buenos hábitos, no voy a reaccionar, mi cuerpo no va a reaccionar a lo mejor igual que el tuyo. Claro. Entonces, ¿cómo no podemos compararnos? O los hábitos que te ha permitido la vida tener. También, ojo. Claro, es que la conciencia de clase, ¿no? Como hablábamos la semana pasada, y los materiales de vida. Sí, Por sí, eso sí. cada caso es completamente único, ¿no? Porque es como los hábitos que cada uno haya tenido, los que haya podido tener, el entorno que haya tenido uno, ¿no? Que ya hablamos mucho de epigenética con todo esto Sí, la semana pasada. de cómo nos
nos influye el entorno a la hora de todas las enfermedades que podemos desarrollar y tal, ¿no? Bajo estar dentro de ciertas atmósferas estresantes, ¿no? Más que eso está ahí en ebullición, que es lo que ahora se está dando más caña en cuanto a investigación, ¿no? Total. ¿Cómo se vive la incertidumbre en este proceso? ¿Qué emociones son las más habituales en los pacientes, en la familia? Batiburrillo, pero en general, pues hablábamos ya de ansiedad o de angustia, hablábamos de tristeza o de desesperanza, muchas veces también culpa o vergüenza, precisamente por lo que dicen, ¿no? Entonces no me habré cuidado suficiente o no, es decir, también tenemos que tener cuidado, ahora que me doy cuenta. Es verdad que tenemos que cuidar la carcasa, pero que no por eso hemos hecho algo mal. Claro. Tampoco, ¿no? Total. Vale. Entonces... Hay crueldades y comentarios en la sociedad muy crueles del palo, ¿no? Es que se ha pasado la vida entera fumando, pues ahora que apechugue, es como, a ver... Y tú te has pasado la vida haciendo otras cosas y la otra la suya y cada uno va a desarrollar ciertos achaques y ciertas cosas que vamos a tener que cargar y punto, ¿no? Es como que sí, que podría haberse cuidado mejor, que ya lo sabemos, pero no vamos a echar ese peso ahí, ¿no? Todos podemos cuidarnos mejor, es decir, Claro. que nadie hacemos nada perfecto, ¿no? Total. Y como tú dices, es verdad que el fumador, pues está claro, ¿no? El alcohol, el tabaco, el alcohol, todo eso suma, ¿vale? Pero también es lo que tú estás diciendo, qué circunstancias tiene esa cada persona, uno, claro. o qué... ¿Qué le ha llevado a esa persona ahí? ¿No? Vale. Porque las adicciones ya es otro tema que podemos tratar en otro capítulo. ¿Sabes? En plan, ¿qué es lo que nos lleva ahí, no? Sí, entonces todo eso es muy importante. Esas son la base. Y por supuesto, el miedo. Claro. Por supuesto. Hombre, el miedo es lo principal, ¿no? Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Esta negación de la que tú dices, ¿no? Yo escucho mucho lo de las cosas malas vienen todas juntas, ¿no? Pero cuando los veo pero siempre si las veo desde fuera, es como, uy, eso no me va a pasar nunca a mí, pero cuando me pasa, ¿sabes? Y no sé gestionarlo, pasa todo esto. Entonces lo que hablábamos de, ¿no? Veo a una persona que han diagnosticado de cáncer, inminentemente veo la muerte, ¿no? Y es como, si está tan sumamente asociado, ¿pero por qué? Porque es el escenario más catastrófico que puede haber y entonces el miedo cumple la función de llevarnos directamente ahí, ¿no? Como sociedad, como hijo, como padre, como... Y que al final es la función de nuestro cerebro, ¿no? Como protegernos. Claro. Pero ojo, que no, que te engaña, que de hecho hoy día lo que se busca es pues dar la mayor cobertura posible a la persona con cáncer para que haya un mantenimiento y una buena calidad de vida, ¿no? El de los últimos congresos y así que yo he estado, había una mesa muy larga y eso es lo que decía uno de los médicos, ¿no? Esta mesa tan larga, pues todo eso es lo que queremos que sea, o sea, que vamos a vivir con cáncer. Claro. En algún momento ya se vive con cáncer muchos años. Claro, que quede eso muy claro. Que no es una sentencia. Exacto. Y luego estamos hablando también porque estoy hablando porque nos hemos ido como a lo más crudo. Pero hay muchísima superación, porque hay muchísimos avances, ¿no? Claro. Que en ese sentido también empezamos con las comparaciones y tal, de fulanita, de menganita. Es que solo con que fulanita y menganita haga 10 años de todo aquello, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Claro que no. Hace poco mantenía yo una conversación, fíjate, sobre todo esto del cáncer y cómo está la vida, ¿no? Con mi abuela. Hablaba con mi abuela en el pueblo porque su madre de mi abuela se murió con cáncer muy joven y ella era muy joven también. De hecho, esto es como una herida muy grande, ¿sabes? Porque evidentemente esta herida arrasa. Claro, porque sea mi abuela, es que a quien le toque le ha tocado, ¿no? Entonces mi abuela hablaba de los años 70. Claro. Cuando todo esto en su momento era como una cosa muy loca, ¿no? Claro. En plan, era como una sentencia. Sí, y si no era una sentencia, los tratamientos eran muy duros. Claro. Porque tenían muchísimos efectos secundarios. Que es una cosa también que a quien nos esté escuchando, que hoy día los tratamientos son muy personalizados. Claro. Yo siempre digo, te miden y te pesan, pues para poder, bueno, y tienen en cuenta tu historia de vida y tu contexto y esto que decíamos, ¿no? Pues para poder darte
la opción que sea la mejor para ti como individuo. Esto no existía antes, esto era el mismo chute para todo el mundo. Claro, claro. Y ni mama, ni pulmón, ni... Nada, directamente para todo el mundo y para lo mismo, claro. Y hoy día hay esto que te dicen también los médicos, ¿no? Si no funcionara, tenemos otras alternativas, ¿vale? O sea, hoy día hay muchas alternativas. Y hoy día ya no es solo, bueno, la cirugía, por supuesto, la quimio, la radio, pero estamos con el tema de la inmunoterapia. Hay muchas alternativas ahora mismo. Quimio en pastillas, hay mucho avance. Claro, no es como antes. Yo, haciendo el enlace, ¿no?, con mi abuela, que le mando un beso desde aquí, que se escucha todos los capítulos. Me encanta, qué suerte tener abuela. Digo, y tanto. Lo unía, ¿no?, a ese miedo de antaño. Claro. Que venimos arrastrando desde entonces, porque toda esta generación se traumatizó con todo esto porque no había los medios posibles, ¿no? Una de las cosas que dice mi abuela es que a día de hoy probablemente su madre se hubiera salvado. Claro. O probablemente su madre hubiera durado más, ¿no? Es como, evidentemente, ¿no? Claro. Que no son dudas muy diferentes a las que tienen muchas personas a día de hoy, ¿no? Igual mi madre se hubiera salvado de determinada manera, o igual mi madre se podría salvar de determinada manera. ¿No? Tenemos también referentes que nos asustan, ¿no? Como en la televisión, si hasta la Rocío Jurado que se fue a Houston, claro. ¿sabes? En plan, no se curó, ¿cómo me voy a curar yo? ¿No? Entonces este miedo social generado... Claro, que de hecho me lleva a... Ojo que, por ejemplo, aquí hoy día en Málaga te ponen el mismo tratamiento que en Houston, ¿eh? Claro, total. ¿Vale? Así que no hace falta irse a Houston. Que también es que, pues lo que tú dices, ¿no? No sé hasta qué punto también el sensacionalismo y... Aunque bueno, también te digo una cosa, ¿eh? Es una realidad que geográficamente no tratan igual el cáncer, ¿vale? Que esto es una reivindicación que se ha llevado incluso al Congreso y tal, porque lo que te aportan aquí, que la verdad que aquí, chapó, no te lo aportan a lo mejor en Extremadura. Porque no entra por la seguridad social, dependiendo de la comunidad autónoma. Eso. O sea, que en ese sentido, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí, en Málaga, de lo mejor. O sea, que podemos estar muy tranquilos y muy satisfechos y muy orgullosos. Es a donde queremos llegar, el mensaje de tranquilidad, de saber que tenemos medios y que podemos enfrentarlo con ayuda. Tenemos a los psicooncólogos que están aquí presentes, que son súper importantes, ¿no? Todo esto, ¿no? Cómo se atraviesa, cómo se vive, todos estos miedos que surgen en el camino, porque acompañar todo esto es complicado. Acompañar todo esto en muchos momentos es duro. Y de donde yo vengo, pues del mundo más asociativo, tiene un contacto... Bueno, en general es que las asociaciones somos las que sostenemos todo esto, ¿vale? Bueno, yo sigo diciendo somos. No estoy en la asociación, estoy ahora en la privada, pero... A mí la asociación me ha dado mucho también. Ha habido muchas cosas que lo he pasado mal por todo esto, ¿no? Pero hay mucho contacto, hay mucha unión, hay mucha conexión. Y eso es el vínculo, ¿no? Eso es lo que ayuda. Claro, el vínculo, el sentirse sostenido, ¿no? La red de apoyo es súper importante en un proceso de cáncer, ¿no? Si se ayuda a tu red, que a lo mejor no sabe cómo ayudarte, y a ti, que como decíamos de esta información o esta desinformación y tal, es decir, me lo está diciendo esta persona, muchas veces a mí me gusta no adelantarme, ¿no? Pero en la experiencia ya, pues poder explicarle, mira, recuerda, ¿qué te han dicho? Cuando te han dicho esto los médicos es porque probablemente ellos no se pillan los dedos. Estamos hablando de que pues un buen pronóstico, por ejemplo, ¿no? Tal. Eso te da otro plus. Luego llega realmente a la visita del médico y el médico reafirma, ¿no? Porque tú ya has preparado a esa persona para las preguntas que necesita hacer, que por ejemplo eso también es interesante. Se recomienda que no vayas solo, porque en ese momento tú estás muy nervioso, que tu familiar a lo mejor también va a estar nervioso, pero siempre 4 oídos van a escuchar más que 2. Y tienes ese apoyo, como tú decías. Y luego también se recomienda que tú lleves tu libretita con tus dudas, de tus miedos, de tus incertidumbres,
de lo que no sabes, sí que te han informado, es cierto, no es cierto, tal, y le puedas decir al profesional, que los profesionales están súper saturados, le puedas decir desde el principio, tengo algunas preguntillas, si usted me deja algún momento para hacérselas, y que, según lo que tenga que explicarte el oncólogo, generalmente, ¿no? La oncóloga, te deje ese espacio, porque es verdad que ellos también van pilladillos. ¿Pilladillo a qué te refieres? De tiempo. Ya. Y están las salas, pues... Corriendo. Entonces... Qué fuerte. No, ya estamos viendo lo que está pasando. Bueno, Esto ha sido muy fuerte, ¿eh? Lo de... Yo es que prefiero ni pensarlo mucho. ¿Te lo quieres creer? No es... No estamos diciéndolo y la audiencia ya sabe lo que estamos hablando, sí, ¿no? porque... Que el tema del retraso de los diagnósticos de Exacto, cáncer lo de del mama privado. en Andalucía ha sido muy fuerte, ¿eh? Esto ha sido muy, muy heavy. Yo es que... Entiendo la lentitud y que el sistema está saturado, pero es que el sistema es el encargado de cuidarnos y nos está descuidando despiadadamente, ¿no? Por ejemplo, a mí ya me rechinaba que tú me estuvieras diciendo, ¿no? Con Claro. ese cuidado, ¿no? Tú misma que estabas haciendo el gesto de cuidado, ¿no? En plan, a ver si el médico te va a decir, es como, no, es que el médico tiene que resolverme. Claro. Es que en un diagnóstico de cáncer no estamos hablando de un resfriado. Es que hay mucho miedo, es que hay mucho tabú, es que hay una sociedad entera pisándome. Yo que cuando escuché la noticia la primera vez dije, Dios, porque es que era como, si esto ya es si esto ya supone incertidumbre, madre mía, las mujeres que se encuentren en esa situación, que tengan presente esa noticia, que ¿cómo ya te puedes sentir? Si ya de por sí es una sensación que te arrasa, Arrasador, no sé. Iba a decir yo arrasador, vaya, tiene que estar súper enfadada. Claro, yo por eso te digo, no quiero mucho porque yo me enciendo. Y con razón, Exacto. Es para que lo estén y no es una cuestión de entrar si un partido, si otro partido, es una cuestión de que lo están haciendo súper, hiper, mega mal. Es una cuestión de responsabilidad. Claro. De salud pública, literal. Yo no se me olvidará jamás, voy a decir el nombre porque, bueno, por respeto y porque no estamos aquí para eso, ¿no? Pero tuve una médico una vez que yo tenía problemas, ya no los tengo porque los tengo solucionados, ¿no? Siempre he tenido problemas con el gluten. Y era muy obvio que tenía problemas con el gluten. Y entonces ella es como que en la sangre no vio ninguna movida y tal, y empezó a decirme, bueno, te vamos a hacer una colonoscopia para descartar cosas. Yo, que soy una persona ansiosa de por sí, evidentemente a mí se me vienen mil cosas a la cabeza. Tienes que tener en cuenta, Francisco Jesús, que es mi nombre completo, me llamaba ella, que esto puede tardar de 6 meses a 1 año. Y entonces yo le dije, vale, pero ¿qué es lo que queremos descartar para quedarnos tranquilos? ¿No? Porque Claro. yo había perdido tanto peso, me sentaba tan mal la comida, todo este rollo, y me decía, pues bueno, pues una colitis, un intestino irritable, un no sé qué, algún tumor. Este silencio que acabamos de hacer aquí se hizo en esa consulta en ese momento. Entonces yo dije, ¿me estás diciendo que van a tardar en llegar las pruebas entre 6 meses y 1 año y me estás dejando con la sensación de que lo último que tú me estás diciendo con ese tacto es que yo puedo tener un tumor? ¿En serio? ¿Y tan tranquilo? Lo peor es que lo que tú me estás contando no es la primera vez que me lo cuentan. Claro, es que es cero tacto con algo tan sumamente... Es normal que exista el miedo. Es normal porque hay un sistema que lo alimenta. ¿Sabes? Que no es una cuestión ya solo de nosotros a nivel personal ni tal. Hay cosas que se escapan de las manos de nuestra profesión, ¿sabes? Bueno, yo soy estudiante, pero lo seré, ¿no? Sí, tú ya de la profesión. Es mi campo, ¿no? Sí, que se nos escapan a todos, ¿no? Por eso el contexto social es que influye un montón. Yo por eso siempre recomiendo, insiste, llama. ¿Te han dado los resultados? ¿Te ha llegado tal? Llama. No me cogen el teléfono. Preséntate allí. Son muchos años, ¿eh? No digo que todo lo hagan mal.
digo que son muchos años trabajando en esto y se han traspapelado cosas y no han llegado No pruebas y vale, y no saben dónde está claro mi que ficha, mi de esto, y no me no saben decimos dónde. que todo lo hagan mal, pero sí Exacto. decimos que últimamente están haciendo muchas cosas mal. Hombre, las cosas que son. Son. Eso es así y estamos en la vida de las personas. Que realmente como está el sistema como está y luego somos personas, nos podemos equivocar y todo el rollo, ¿no? ¿Vale? Tampoco justifico. Tú insistes, tú llamas, tú aprietas. Claro, Y si no pues que sepa también la gente que tiene derecho a una segunda opinión. claro. Que también que cuidado también con eso, porque es verdad que te puede liar más la historia también, pero y por ejemplo en el caso del que ya hay un diagnóstico, generalmente ellos se reúnen en los comités, por lo tanto ya lo ha puesto en conocimiento de otros compañeros y entre todos han llegado a la conclusión de lo que tú necesitas, ¿vale? Pero bueno, que sepa también la gente que existe eso, que tiene la posibilidad, incluso en la pública, de pedir una segunda opinión, ¿vale? Sí, yo eso lo conocía, Vale. Pues lo sí. sabía. De hecho, es que he tenido personas cercanas que han sufrido de cáncer y tal, y bueno, también que tengo información. Sí, sí. Básicamente, ¿no? Ujú, Luego aquí ya entra una cosa, ¿no? Que es del después. ujú. El después de, ¿no? Cuando uno ya consigue la salvación, la ansiada salvación. Sí. Me he curado, está todo bien, pero revisiones cada X tiempo, cada no sé cuánto, cada tal, Sí. ¿no? Aquí aparece el miedo a la recaída, Teresa. Mm. Que últimamente tú has escrito un artículo sobre esto y quería yo que hablásemos de esto, ¿no? Salió justo ayer, porque ayer fue 19 de octubre, el día contra el cáncer de mama. Y es que el miedo a la recaída es, pues fíjate que es, creo, no sé si es, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, lo van a pasar 2 de cada 3 mujeres, sí, es brutal. El miedo a la recaída en algún momento le pasa por la cabeza a cualquier hombre o a cualquier Claro. mujer. Un fenómeno muy común, pero muy poco visibilizado. Ahí es donde yo iba. Entonces, a mí me gustaría, ¿no? Pues eso, que la gente fuera consciente, porque con esa falta de visibilidad, lo que pasa muchas veces es que en la propia familia, que no queremos ver a esa persona mal, que no sabemos muy bien cómo ser sostén, pues lo primero que nos nace es, pero ¿y tú por qué estás así si ya ha pasado todo? Claro. ¿Vale? Sin Ya embargo, está, no te preocupes claro, más. ahora te va a poner así. Con lo Ahora. que tú has pasado, ¿Está? ya, eso no pasa nada. No. Amiga, Claro, precisamente por lo que he pasado. Eso es. Y entonces eso muchas veces pues no se entiende. Muchas veces pues lo dirán desde el desconocimiento tal y se necesita pues esa información de que esto es así, esto está documentado, esto se llama miedo a la recaída, le pasa a la mayoría de la gente y solo necesita que la escuches, a la persona, ¿no? Que la valides, que pueda estar ahí y no que lo que suelen recibir pues es como todo lo contrario. Se puede hacer generalmente con la mejor intención posible, pero lo que recibe la otra persona es que qué tontería le estás contando. Una invalidación. Estás invalidando lo que siente, ¿no? Normal, como sociedad siempre tendemos a eso, ¿no? Como personas. Y decirle al otro cómo se tiene que sentir. Y a resolver, ¿sabes? En plan, esto que estás sintiendo no está Ya bien, está. vamos a resolverlo ahora mismo, súper rápido y ya está. Nos pasa con nosotros mismos, yo me pasa, ¿no? Que muchas veces es como una emoción que siento ¿No? que no tolero tanto, la misma psicóloga me dice, pero si es que la movida es que te dejes sentir. Que te dejes sentirla. Déjate ahí, es muy incómoda, pero escúchala, ¿no? Párate ahí, déjala estar, estate, te tienes que sentir, pues si ya está aquí, ya está. Ya ha llegado esa emoción, me siento así, no puedo remediarlo. Pues ya que estamos, vamos a dejarla estar y vamos a hacerle como un hueco especial tanto desde dentro como desde fuera, ¿no? Vamos a darle su sitio, que tiene su protección y tiene su función, no el miedo y todo esto, ¿no? Cómo influye este miedo en la vida cotidiana del paciente y en sus relaciones, porque a veces esto se volverá obsesivo completamente. Esa es la historia, que puede llegar a ser muy invalidante, porque te puede estar afectando en tu día a día
al punto de bloquearte y no poder hacer lo cotidiano que vienes haciendo, ¿no? Y luego te enfrentas a, es lo que estamos diciendo, ¿no? Han terminado los tratamientos, ya está, ya lo que tengo es las revisiones, pero claro, es como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora me tengo que volver a incorporar? Si yo trabajaba fuera de casa, ¿me tengo que volver a incorporar a mi trabajo fuera de casa? ¿Me siento preparado? ¿Me siento preparada? ¿Cuántas horas tenía yo que echar? ¿Cuál era el tipo de trabajo que yo hacía? Porque claro, mi cuerpo está... ¿Cómo puede? Que necesita un tiempo para recuperarse, que unas veces... Bueno, que ese es otro temazo. El hecho de las bajas, cómo puede repercutir en la familia a nivel económico, esa baja, ¿vale? Los autónomos. Yo como autónoma temazo, ¿sabes? O sea que es como, entonces ahora me tengo que incorporar, tengo la posibilidad, puedo pedir, puedo solicitar, pues para que puedan evaluar tengo algún grado de discapacidad, porque ya viene siendo enfermedad común. Claro. Dependiendo de qué. Entonces ahí es como una tierra de nadie, una arena movediza, que la información, el que te validen, el ponerle nombre, ¿no? Lo que también, como decías, ¿no? De dejarte sentir, ponerle nombre a esa emoción, poder compartirla, eso es lo que te va a ir ayudando. Claro. E ir enfrentándote poco a poco, porque también cuando nos metemos ahí es como nos viene todo a la vez. Claro que esa es otra de las cosas. Ese miedo a la recaída generalmente aparece en ese momento, a veces antes, pero aparece en ese momento porque cuando ha pasado todo, entre comillas, es cuando yo me doy el permiso para sentir. Un poco lo que decíamos antes, para empezar a digerir todo lo que me ha pasado. Porque mientras estoy con los tratamientos, yo necesito estar en la cresta de la ola. Y además, muchas veces lo que yo he visto es que si soy sostén de la familia, incluso ¿sabes? Muchas veces, aunque soy yo la persona diagnosticada, tengo que estar sosteniendo a los demás, porque los demás están peor que yo. Claro. Entonces, sí. Eso es muy heavy. Pero no quieren venir, porque claro. el psicooncólogo ayuda al familiar también. Claro. Pero muchas veces también, y hay que decirlo, sobre todo eso pasa con los maridos, por favor, ¿no? Vamos a saber cuál es nuestro sitio. Venga, que ahora toca que reine la otra persona. Claro, literal. Lo que no puede ser es que quien reciba el diagnóstico tenga que cargar con todos ustedes, que no estéis gestionando todo esto. Entendemos que no lo gestionéis bien. Sí, hasta ahí os validamos. Hemos llegado, pero también hay que entender que lo que menos necesita el otro es peso en este momento. Entonces también hay que saber cuáles son los espacios y entonces, claro, en el momento en que en la familia es cuando está relajada, esto de ya está, tú ya vas a estar bien, tú ya no te preocupes, tú ya ha pasado todo, es cuando la persona se da el permiso de respirar. Es cuando, claro. ¿no? Esto típico de que te pones malo en vacaciones. Llegan las vacaciones y coges el resfriado, la gastroenteritis. Claro. Porque he estado sosteniendo generalmente pues mucho estrés, mucho piloto automático. Y cuando llegan las vacaciones, cuando se relaja mi cuerpo, pues en ese estilo. Yo vengo de todo ese proceso, y cuando se ha relajado mi cuerpo, porque ya afortunadamente no hay peligro, sale todo lo que no he digerido durante este tiempo porque no me lo he permitido para estar fuerte. Claro. De eso tiene mucho que ver también con el miedo a la recaída. Claro, es que eso como todo, ¿no? En plan, todo lo reprimido acaba saliendo, ¿no? Eso en plan, la botella se va llenando poco a poco hasta que un día se rompe y se cae. ¿Sabes? Sí. No, hasta que un día se cae y se rompe, perdón, el orden, ¿no? Sí. Esto no... Hay que tener cuidado, ¿no? Porque a mí, los todo pasa por algo no me gustan mucho. No me hace mucha gracia, ¿no? El todo pasa por algo, porque hay cosas que no tienen que pasar y punto. Sí. ¿Sabes? En plan, o sea, y no hay un motivo por el que pase, por el que no tenga que aprender, ¿no? Pero sí te quiero preguntar, ¿no? Si podemos sacar algún aprendizaje que nos pueda aportar, ¿no? El convivir con esa incertidumbre. Claro. Con esa incertidumbre, ese miedo a la recaída, ¿no? ¿Qué podemos aprender de todo esto en nuestro día a día? Las personas que tienen ese miedo, tanto como las personas que le rodean, ¿no? Ese miedo a que mi hermano, a que mi madre, a que tal vuelva de alguna manera a recaer en todo esto.
Aquí hay un concepto también en psico-oncología que es el de el crecimiento postraumático, ¿vale? Y no todo el mundo... la carita. Claro, Respirando. Ni todo el mundo llega a ese punto, ni todo el mundo tiene por qué llegar, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ese crecimiento, pues muchas veces llega de que llega el entendimiento, llega el hecho de que integramos que realmente, pues esto me ha podido hacer ver que hay otras prioridades, por ejemplo, me ha hecho ver que la vida es otra cosa, que eso lo digo yo mucho. Y bueno, pues en definitiva lo que realmente importa, lo que realmente quiero invertir mi tiempo y todo el rollo. Pero ¿qué pasa? Que luego la realidad es la realidad y volvemos a la ruleta, ¿no? Volvemos a la rueda del hámster y luego hacemos lo que podemos. Yo siempre digo, póntelo donde lo veas bien porque luego se te olvida, ¿vale? Entonces, pero eso sería, ya te digo, una parte ya más integrada, más tal, ¿vale? Lo primero, normalizar. Para mí, normalizar. Lo que decíamos, el miedo es normal, le pasa a todo el mundo. Con cualquier persona que puedan hablar, que haya pasado por una situación de ese tipo de enfermedad y tal, le va a contar lo mismo. Va llegando la hora de la revisión y me voy poniendo nerviosa y van dándose cuenta mis familiares que como contesto, como tal, porque me pongo irritable, porque ya no duermo bien esos días, porque, vale, pues entonces vamos a normalizar primero de todo. Ya te estamos validando y ya estás viendo que no estás solo ni sola y que esto es algo que le pasa a todo el mundo. Y luego pues vamos a buscar los recursos, las herramientas que te ayudan. Esos días que tienes que planificarte más el tiempo, que buscar de rodearte de las personas con las que realmente puedes hablar y expresarte y que te apoyan y te ayudan, o de esos ejercicios, o ese deporte, o esa rutina, esa manualidad, que a ti te llena tu tiempo y a ti te hace feliz. Vale, pues vamos a organizar esos días en ese sentido. Desde ahí. Desde ahí, claro. desde ponerle más conciencia, desde anclarte más al presente. Desde regularte. Y de regularte, claro. El regularte, que muchas veces el regularse, ¿no? Yo siempre mido como las emociones, ¿no? Entre el 0 y el 10. Si estamos en un 10, llegar al 8 es un pedazo de logro, ¿eh? Total. No es una tontería, ¿eh? No. Entonces, si podemos alcanzar ese nivel de regulación, no estar un poquito más tranquilos en X, ¿no? Y si lo conseguimos, ya es un aprendizaje. Total. Entonces, como lo primero será ver qué me ayuda a mí a llegar hasta ahí, ¿no? Al principio no llegaré, pero le veo potencial. El yoga, la relajación que hacemos, el tratar, porque no me va a salir a la primera, esto es un entrenamiento, el tratar de, pues, a modo mindfulness, estar en presente, ser consciente de que las pruebas son a 2 semanas, intentar vivir en esos momentos el día a día, es decir, y bueno, y cuando ya el miedo es más heavy y me bloquea más, desde luego necesito ayuda, Claro. ¿vale? Psicológica, porque entonces ya es más difícil que puedas tú solo. Incluso no a es veces, necesario. Incluso O sea, a veces psiquiátrica en todo esto. sí, a veces se necesita una ayuda, claro. O sea que Alguna medicación que te ayude a regularte. un poco mejor. Sobre todo cuando el tema es más también, o sea, dormir es fundamental. Y entonces hay gente y que no, bueno, pues vamos a ver algo natural, si no, vamos a probar, pero algo que no sé, a veces nos ponemos estoicos y no hay necesidad. Claro, cuando ya nos ponemos como muy radicales, ¿no? Muy cerraditos con. Claro, entonces con eso es ciertas algo cosas. temporal. Sí. Algo temporal que te puede ayudar por ahora, además porque te va a ayudar, te va a hacer más sencillo adquirir el resto de herramientas y de recursos que luego vas a poder utilizar por ti mismo y ya no vas a tener que necesitar ninguna ayuda de medicación, de algo natural. Claro. O de... Bueno, y que hay gente que llegará sin la medicación, ¿no? Sí, por Sí, supuesto. La cosa es que no es ni mejor ni peor, que simplemente No. cada uno con su Bueno, y lo que necesitemos, simplemente que cada uno lo que necesite, ¿Y porque tanto? efectivamente habrá mucha gente a lo mejor que no lo necesite. Vaya.
¿vale? Sí, claro, que cada persona, lo que hablábamos al principio, Eso es. un mundo. Mm. Y el tratamiento que va a recibir uno no será el otro, ni las necesidades de uno, ni la historia de vida. No, La manera de gestionar ciertas emociones viene de mucho más atrás, o sea que ya lo hablábamos con Noemí en el primer capítulo de esta temporada. Y entonces, bueno, Temazo también. sí, temazo todo. Temazos todos. ¿No? ¿Qué mensaje le darías a alguien que atraviesa un proceso oncológico, ¿no? Y a los familiares o cuidadores de esta persona? Yo creo que ese sería el mensaje, el hecho de que no tienen que estar solos o solas, que pueden buscar ayuda a los profesionales de la psico-oncología, que para eso está también las asociaciones, por ejemplo, cuando hablábamos también de temas de recursos económicos, pues a lo mejor yo entiendo que a lo mejor haya familias que no puedan pagarlo a nivel privado, pues ese tejido asociativo en ese sentido y los profesionales que hay ahí, pues también hacen un pedazo de labor muy importante. No están solos, no hay que hacerlo solos. Y el familiar al que le cueste gestionarlo, que pida ayuda, que Claro. muchas veces también hablábamos antes de la otra cara de la moneda, y me estoy acordando que a lo mejor es un poco injusto también, es decir, esa parte de es que yo no soy quien está mal, es decir, la culpa por pedir ayuda tú cuando tú no eres el diagnosticado, eso también, eso lo he visto muchísimo también. Entonces, como yo no tengo derecho a eso, no me lo puedo permitir, porque solo se lo puede permitir la persona que lo está pasando. Pues no, eres humano igual, y si necesitas precisamente por el hecho de que quieres ayudar a esa persona, te va a venir genial. Claro, total. Yo siempre llevo escuchando, ¿no? A mi madre la llevo escuchando toda la vida decir que es muy importante cuidar al enfermo, pero también es muy importante cuidar al cuidador, ¿no? Ella, como ella ha sido cuidadora, ella reivindicando siempre. Pues El tema de cuidar al cuidador, que el cuidador se cansa, el cuidador necesita, y el cuidador, ¿no? Incluso el que mejor gestiona y el que más sano está, necesita ese acompañamiento también, ¿no? No, genial por tu madre, porque es que eso es muy importante, y nuestra sociedad muchas veces está muy metida en que no, que parece que el cuidador, por ser cuidador, tiene que estar en las 24 horas, no se puede mover, ¿no? Y claro, al final el cuidador está ahogado. Sí, sí. ¿Cómo va a ayudar a la persona que necesita cuidar? Si está hasta peor a veces, Claro. ¿no? Muy importante, muy sabia tu madre. Sobreviviendo por una parte uno y otros de otra manera por otra, ¿no? Cuidar al cuidador. Así como última pregunta, ¿cómo puede la sociedad mejorar el acompañamiento a quienes viven con cáncer, ¿no? Como sociedad, ¿cómo podemos hacerle el camino más fácil a aquellos que están con un diagnóstico? Ahí vuelvo a lo de la carnicería y la pescadería. Creo que todos deberíamos tomar conciencia de lo que hablamos y de lo que decimos. Porque muchas veces hablamos de estos temas muy a la ligera y no sabemos quién nos está escuchando y por dónde está pasando, qué proceso pueda estar pasando. Bueno, esto vale para todo, claro, evidentemente, ¿no? Pero cuando cuentas tú, pues eso, el que el fulanito lo han diagnosticado y le ha pasado y no sé cuánto, yo pongo siempre el ejemplo, siempre lo comparo con cuando te cuentan el parto. ¿Para qué me cuentas el parto? ¿Pero por qué me cuentas tu parto? Además, siempre es muy traumático el parto. Claro. ¿Tú no ves que llevo una criatura dentro y que estoy muerta de miedo? Pues Claro. yo lo comparo con eso. Sí, a mí no me cuente que fulanito ni que menganito, porque tú no sabes la historia, a lo mejor esa persona, pues yo qué sé. Sí, tú no te preocupes que yo conozco a no sé quién que hizo, qué le pasó. Muchas veces con el plan de buscar esperanza, ¿no? Y como alentar, que muchas veces hacemos más mal que bien. Sí, pero todavía, pues no, pero yo estoy hablando de peor. Ah, bueno, claro, incluso. Yo estoy hablando de... Y duró un mes. ¿Perdona? ¿A quién se le ocurre, no? ¿Sabes? Es como... No sé, y te veo muy desmejorada y te veo... Pero es que yo es que te importa? escúchame, pero yo te escucho, ¿sabes? En plan, y es que me hace gracia, pero porque me parece surrealista. Me explico que podamos tener esos atrevimientos públicamente. Sí, y además, como tenemos tanta desinformación, a mí me han preguntado, yo iba a dar charlas a los coles y tal, y a mí me han preguntado a los chiquillos si se pega. Claro, sí, sí. No tenemos... Te creo. O sea,
son niños, no saben, y entonces he Sí, sí. escuchado que la madre de fulanito y del no sé cuánto y del no sé qué, y yo no sé si eso se pega, yo no sé si es como Sí, un claro, resfriado, yo no sé. podemos hacer otro capítulo de hablar cómo procesan todo esto los niños, ¿no? Bueno, Esto es otra movida es en la otro que ni nivel, entra, ¿no? es Yo otro me nivel. recuerdo a mí mismo. Y cuando el diagnóstico es de tu hijo, de tu hija, eso Eso es un temazo. es muy Es un difícil. tema que podemos abarcar en una temporada entera de psico-oncología, ¿no? Yo me recuerdo a mí con 12 años, 11, 12 años más o menos, una de las mejores amigas de mi mamá, pues tenía cáncer y no superó la batalla. Y yo lo recuerdo, ¿no? Desde el amor que yo sentía en aquel momento a María Antonia, ¿no? Que es como se llamaba la amiga de mi madre. Claro, en ese momento yo no entendía Claro. la magnitud que tenía eso, ¿no? Yo era como una especie de monstruo gigante, ¿no? Que yo podía considerar y que yo podía ver. Sentí esa muerte, todo lo que puede sentir un niño de esa edad, sin más, ¿no? Pero fue cuando yo fui creciendo y fui siendo más adolescente y tal, conforme yo empecé a ver que era todo lo que abarcaba. Claro. Lo que había sido un cáncer y cómo el proceso de María Antonia había sido, ¿no? Yo lo único que recuerdo, ¿no? Que me quedaba con esa edad, ¿no? Con ese cerebro, era una enfermedad muy grave, muy grande, recordarla con la quimioterapia y cómo estaba ese físico y las ganas de luchar, ¿no? Mi madre siempre reivindicaba las ganas de luchar que tiene, cómo se agarra, ¿no? Pero como que eso no lo comprendía yo entonces. Y ahora hoy día evidentemente entiendo todo lo que abarca y todo lo que es, ¿no? Y en un pueblo como el mío tan pequeño donde no hay tanta información, lo que tuvo que ser para María Antonia también atravesar todo eso en una sociedad como la nuestra. Sí, a eso justo a lo que me refiero, ¿no? Cuando la gente por la calle te pregunta si te apetece que te pregunten o no te pregunten, las conversaciones, ya te digo, en que explican cosas que qué sentido tiene, ¿sabes? No sé, bueno, pues que fulanito, pues que ese es el... Porque entonces al final ahí eso le afecta a la persona. Claro, total. Salgo a la calle, ¿no? O no salgo. Muchas veces me encuentro con eso, con que el trabajo es gestionar que me pregunten. Ayúdame, dame recursos, ¿cómo limito? Claro. Porque es que me siento mal si lo que me está preguntando me parece una impertinencia. Pero encima yo me siento mal, me siento culpable si yo le contesto. Malamente. Ahí estamos. Que es como tengo que contestarle. Eso es. Entonces, como, pues, sí. eso también muchas veces hay que trabajarlo en consulta. Sí. Porque hay que limitar, o sea, tanto a las personas como muchas veces también, pues eso, el bucle en esta incertidumbre y tal, a nosotros mismos, vale, a nosotros mismos también. Pero cuando se da ese tipo de situaciones pero ¿y qué tratamiento? Pero y no sé cuánto. Ahora te cuenta cuando no sé quién le pusieron el tratamiento. Que no me está viniendo bien esta conversación. Claro. Te lo agradezco, pero bueno, hablamos en otro momento. Y yo te recargaba el entorno rural, ¿no? Porque una persona evidentemente con cáncer, ¿no? Ya en un proceso de quimioterapia donde ya es súper obvio, te van a preguntar en cada esquina, en cada calle, 30.000 veces cómo estás. Entonces vas a tener que hacer la maratón, ¿no? En el camino vas a tener que hacer 800.000 intentos emocionales para ir a comprar el pan y cuando vuelvas a tu casa vas a acabar más agotada de lo que ya estás. Eso es. Porque todo el mundo se ha olvidado de quién eres. Simplemente ve en ti el miedo. Eso es. Que sientes, ¿no? Y que proyectas. Pero bueno. Por eso que eso puede llevarte a que no sales a comprar el pan. Efectivamente. Entonces por eso es que hay que trabajarlo, claro. Como sociedad tenemos que hacer un camino más amable para todos y para incluso todas. A nivel familiar, ¿no? El hecho de... Y te pregunta todo el mundo, ¿no? Un portavoz. En momentos así más de una cirugía, del proceso del tratamiento, un portavoz. Y esa persona tiene toda la información que vaya dando, ¿sabes? Que haya Bueno, ahora con los grupos de WhatsApp es más fácil. El portavoz, está todo bien. Abrazo. Ya le llega a todo el mundo, ¿vale? Claro. O un portavoz que yo te llamo a ti y tú ya llamas a fulanito ya a menganito. Llevo con fulanito y menganito toda la tarde. No pasa nada. Podrías decir otros nombres, pero mejor fulanito y menganito, ¿no? Y no sobrecargo a esa persona. Claro. Y incluso a esa persona, él... gracias por escribirme, estoy bien, te llamo cuando yo me sienta mejor. Y copio y pego. Y ya es decir, claro.
Y quien lo quiera entender, que también hay quien se enfada, quien lo quiera entender lo entenderá, y quien no lo quiera entender, pues le llevará más tiempo. Y punto. Fin. Y que lo gestione. En conclusión, básicamente, el acompañamiento no es solo de familiar, también es nuestro como sociedad. Eso. Y ya que presenta el cáncer tantas veces signos tan claros de que una persona lo padece, vamos a intentar dejar de mirar desde esa pena y desde ese miedo y desde ese atosigamiento, y vamos a hacer un camino más llano y suave para estas personas, ¿no? Y para sus familiares que atraviesan un momento más complicado, ¿no? Vamos a acolchar un poco nuestras calles y vamos a acolchar un poco ese impacto en general que ya de por sí sufre porque no necesita más, y estamos en ello, ¿no? Te quería preguntar, no sé si tienes alguna, ya llegando como al culmen del capítulo, si tienes alguna pregunta, tú, si te has traído la pregunta fantasma. Tú. Sí. A ver. No sé si me la has contestado un poco, pero ver. igual podemos profundizar. Pues te quería preguntar algo que también me encuentro en consulta, y tú un poco también lo has dicho, el hecho de, ¿tienes miedo a la enfermedad? ¿Tienes miedo, como tanta gente tiene miedo a la palabra cáncer y a la enfermedad de cáncer? Pues mira, esta pregunta coincide mucho con la pregunta que tu compañera psicóloga, María del Mar, que además estuvo la semana pasada aquí, pero esta coincide con la pregunta que me hizo la semana en la temporada, cuando ella vino a hablar de la muerte, ¿no? Ah, pues lo escuché, pero no lo recordaba. Pues sí, pues ella me preguntó que si me daba miedo la muerte, ¿no? Ah, vale, ella te preguntó la miedo. Es que digo, yo creo que no está repetido. Tú me preguntas sobre si me da miedo la enfermedad. La mía no. Ajá. Fíjate. Interesante. No me genera tanto miedo eso. Creo que puedo enfrentarlo. Siento que puedo enfrentarlo. De hecho, muchas veces me lo he planteado, me viene a la mente y siempre digo, si a mí esto me llega, yo me callo y no se lo cuento a nadie para que nadie sufra. Muy mal. Lo sé, ¿no? Porque yo soy así. En plan, tengo que gestionar el pedir ayuda, todavía lo estoy haciendo. Bueno, vamos poco a poco, evidentemente. O que necesites tiempo. Claro, si me pasa lo haré, ¿no? Pero sí me ha generado desde muy pequeño, desde muy, muy chico, miedo a que familiares lo tengan. Miedo, de hecho tengo un familiar que lo tiene. Y también tengo mi amiga Almudena, ¿no? Que nos está escuchando 100%, que lo ha superado con creces. Y una familiar también lo hizo y superó, ¿no? Como que tengo evidencia que lo supera, sí. ¿No? Pero el hecho de pensarlo en algún familiar me perturba mucho. Vale. Me perturba mucho sometimes. A veces me da mucho miedo cuando lo pienso, y además es que siempre que veo el desenlace catastrófico en alguien de mi familia, lo veo en forma de cáncer. Vale. Es como que ese miedo está instaurado en mí desde ahí. Entonces, claro, pero cuando aparece también es como... no podemos mirarlo desde ahí. ¿Sabes? En plan, no podemos mirar todo el rato desde ahí, ¿no? Porque es como, esto es un aprendizaje social. Cuando a mí me viene, ¿no?, esa imagen de lo peor que pueda pasar es esto. No, pueden pasar muchas cosas. No tiene solo por qué ser el cáncer, ¿no? Entonces, tu pregunta de si me daría miedo. ¿Me daría miedo que enfermasen familiares? Sí, pero me daría miedo que enfermasen en general. Sí, me daría mucho miedo, en plan... No solo en la enfermedad de cáncer. Porque me da mucho miedo también la soledad, me da mucho miedo también el tener a alguien a mi cargo y que no sea suficiente. ¿Me explico? Y ya entra todo esto, ¿no? Que ya me estoy abriendo yo demasiado. Bueno, yo te puedo decir que yo miedo a la enfermedad o al que la pasen los familiares así como tú, sería más a que la pasen los familiares también. Y creo que no algo tampoco, o sea, entiendo que algo también como que yo creo que si hablamos con cualquier otra persona le pasa lo mismo. O sea, vamos, normalicemos. Y luego sí es verdad que yo, por ejemplo, en todo el tema de la psicología entré por una tía mía que había tenido cáncer, y ahora otra tía mía, que eso no... eso no me lo habías contado. No, lo ha tenido recientemente y lo ha superado. Y cuando a mí mi tía me llama y me dice, me han dicho esto, yo me quedo bloqueada. O sea, me habrá dicho a mí eso gente por teléfono, ¿sabes lo que te digo? Claro. Pues, y fue, o sea, colgué, no sé qué le contesté, pero así muy light, bueno, tita,
pues no sé, pues no te preocupes, no sé, o sea, como Hombre, de besugo. Y hay un vínculo. Claro, de besugo. Y ya, y cuando cuelgo, digo, espérate. Vamos a ver. Respira. Vale, me ha dicho esto. Teresa, vuelve. Claro, me ha dicho esto es buen pronóstico, me ha dicho lo otro, no sé cuánto, y entonces ya, vale, y la volví a llamar. O sea, y en cuestión de 15 minutos la volví a llamar. Vale, tita, mira, sí, que no me acuerdo ahora mismo la verdad, pero mira, te han dicho esto es esto. Es decir, lo que hubiera hecho en otra persona al momento, Claro. tan natural, Necesitaste un pues poco de mira, ¿te das tiempo. cuenta que te ha dicho eso? Eso quiere decir que eso es muy buen pronóstico. Esto otro que te ha dicho, pues también es muy buena señal porque no sé cuánto, ¿no? Yo no, yo contesté a modo besugo, colgué y cuando Procesé. me di cuenta, Ujú. la volví a llamar. Claro. Mm, Muy humano. Sí. Tener que procesarlo, ¿no? Sí. Añadir a todo esto que mi madre, mi abuela, mi hermana, todas me están escuchando. No os preocupéis que si me diagnostican algo lo voy a contar. Pero Eso. por favor, no os alarméis más que yo, ¿eh? Nos alarmamos todos a la vez. Con tranquilidad. Otra de las cosas importantes es esa, vamos a compartirlo. Claro, vamos a compartirlo. Porque ¿no? si no estoy yo en una habitación muerto de miedo, preocupado o mal o llorando y tú en otra. O sea, una persona en una y otra persona en otra, ¿no? Nos juntamos. En el salón. Eso es. Y entonces compartimos juntos, Claro. si hace falta lloramos juntos y verás tú lo bien que nos sentimos de estar apoyados, de poder expresarnos, de tal. Y ya, después de la lloradita, todo mucho mejor. Porque como dice mi amiga Alejandra, la resiliencia es un valor que crece con la colectividad. Y es totalmente cierto. Qué bonito. Así que bueno, no me queda nada más que darte las gracias. Tu pregunta ha sido ti. profunda, A ti, También. Muchas gracias a ti. Os estáis atreviendo, Pero yo me he mojado también. Te has mojado. Te lo agradezco mucho tu experiencia y agradezco mucho lo que digas. Y sé que hay mucha gente que tiene que estar agradeciendo mucho el capítulo, que será un poco curita para el alma, así como acompañamiento, ¿no? Sí. Yo quiero decir para todos aquellos que estáis atravesando ahora mismo un diagnóstico, tanto los que atravesáis el diagnóstico como los que acompañáis al diagnóstico, quiero mandaros desde aquí muchísima fuerza. No quiero sonar muy a Manuel Carrasco, sí que puede, ¿no? Pero sí quiero decirte que es súper válido todo lo que sientes en este momento, que como te tengas que sentir es como tiene que ser, es parte del proceso y que espero y que te deseo una pronta mejoría y sobre todo un muy buen acompañamiento y un buen sostén, ¿no? Que no se te olvide que no estás solo, que no estás sola y que cuentas con recursos donde pedir ayuda y que estás en todo tu derecho de preguntar, de informarte y de sentirte acompañada por profesionales, por familiares, por lo que sea. Así que, Tere, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Chechu. Ha sido genial Muchas tenerte aquí esta gracias. tarde, ha sido una Igualmente. tarde súper amena y nada, un súper placer poder gozar de información así de especialistas como tú. Muchas gracias. Para la semana que viene tenemos con nosotros un temazo que está un poco en todo, ¿no? Que es el tema de la ansiedad. De esto sí que podríamos hacer una temporada completa, ¿no? Sí. Origen, hacia dónde, por Sí, sí, qué, en dónde, cómo, ¿no? Y además ayudaría muchísimo. Claro, todos tenemos ansiedad. Sí. Todos lo tenemos, ¿no? Pero es verdad que en una sociedad como la nuestra, la ansiedad prima muchísimo, ¿no? Esta temporada vamos a hablar de ansiedad y de depresión, pero concretamente... Es un síntoma de la sí, sociedad, ¿no? Es un síntoma, ¿no? Es un poco... Leí una frase en Instagram que decía que es raro. Que es raro aquel que no tiene ningún síntoma de ansiedad en una sociedad como la nuestra. Que eso sí es verdad que no estamos buenos, ¿no? Entonces viene Isabel Cantero, del Centro de Psicología y Mente, de aquí de Málaga, especialista en MDR, compañera de María Teresa Bustamante, que estuvo la temporada pasada hablando del tema de los TCA. Y viene pues eso, vamos a hablar y desglosar, ¿no? La ansiedad por hilos y vamos a hablar, ¿no? De cómo esto nos afecta y cómo hay personas que tienen problemas muy grandes para la tolerancia de esta emoción porque no han aprendido cómo gestionarla o porque, bueno, les han tocado ciertas circunstancias en la vida que han hecho que estén aquí presentes. Así que, una vez más, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a la audiencia, por supuesto, muchísimas gracias. Si te ha gustado el episodio, por favor, valóralo en Spotify, en YouTube. Nos ayuda mucho con un me gusta en YouTube, con una valoración
en Spotify, incluso con un comentario también nos ayuda mucho, porque así el algoritmo sube. Así que, lo dicho, no sé desde dónde nos escuchas, si nos escuchas desde tu casa, si nos escuchas desde el tren, si nos escuchas desde tu cuarto, si nos escuchas desde la ducha, si nos escuchas desde el hospital, desde donde sea que nos estés escuchando. Deseo que tengas un buen día, una buena tarde o una buena noche. Hasta luego.